Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Sin Censura? Soy Alina Duarte y como cada domingo les doy la bienvenida a este su espacio. El día de hoy estamos transmitiendo desde Nueva York para que estén al pendiente de nuestras publicaciones y se enteren de todos los talleres que vamos a dar sobre comunicación, sobre lo que pasa en América Latina y también este jueves en el Foro de los Pueblos de People's Forum vamos a estar presentando el documental de Fue Golpe. Y antes de que otra cosa pase, en este breve programa, vayan y suscríbanse en todos nuestros canales. Nos encuentran en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. También en Facebook en Noticiero Sin Censura y en Twitter encuentran al compañero Vicente Serrano como @Vicente Serrano. A mí me pueden encontrar como @Alina Duarte en Instagram Alina Duarte y en Facebook.com Alina Duarte Periodista. Y vaya que son varios los titulares que se han suscitado durante esta semana, pero yo creo que lo más importante que hay que destacar y que poco se ha hablado, lamentablemente, de la trascendencia, creo que se habla mucho de lo importante que pudiese llegar a ser esta propuesta de reforma energética que ha presentado ya el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. Sin embargo, el tema fundamental, claro está, es la electricidad. Y ahí hay algunas de las reacciones que vimos en esos momentos por parte de secretarios de Estado o el mismo vocero, por ejemplo, en el caso de Rocío Nale, hacía gala, ¿no?, de lo que ocurría, decía el presidente López Obrador, hizo llegar a la Cámara de Diputados la reforma constitucional en materia de electricidad, se fortalece a la Comisión Federal de Electricidad Mexicana para que se genere como mínimo el 54% de electricidad en México, asimismo se resguarda la explotación de litio para uso exclusivo del Estado. Quien decía también, que precisaba que el 46% de las empresas privadas, la producción se mantendrá de la electricidad, es el vocero Jesús Ramírez Cueva, quien decía nuevamente esta iniciativa eléctrica para que la CFE mantenga 54% del mercado, respetando el 46% de las empresas privadas. No habrá más aumentos por encima de la inflación. El litio será declarado como un recurso propiedad de la nación. Y obviamente esto ha generado pues bastantes reacciones que, vaya, no es que no pudiera saberse, pero claro está, pues las generó. El Consejo Coordinador Empresarial sacó un comunicado inmediatamente diciendo que la iniciativa de reforma constitucional lastima profundamente al país, tanto en materia ambiental como en materia económica. La aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al Estado de Derecho, al medio ambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del país. Esta iniciativa obliga a todos los mexicanos a adquirir energía de la CFE sin importar lo sucia, cara e ineficiente que sea. Como tal, no solo permitiría que plantas obsoletas y contaminantes que utilizan diésel, combustóleo y carbón incrementen su participación de mercado sin tener que competir ni en costos ni en nivel de emisiones, sino que aumentaría inevitablemente las emisiones contaminantes, los costos de generación y la necesidad de subsidios para mantener las tarifas constantes. Asimismo, la imposición de esta reforma implicaría que las plantas más modernas, limpias y eficientes del sector privado dejen de operar, violando los tratados internacionales de los que México forma parte. Seguimos, dice, el sector privado es fundamental mantener una industria eléctrica fuerte, sana y competitiva, generadora de empleos y crecimiento, así como una actitud abierta a la negociación y escuchar las demandas que permitan a la CFE ser una paraestatal que beneficie a todas y todos los mexicanos, por lo que el sector privado ha contribuido significativamente a ampliar la capacidad de generación limpia y de bajo costo para el país. Esa es parte del comunicado y al final, bueno, dice que es una contrarreforma que parte de un diagnóstico equivocado. Los preceptos constitucionales en materia de energía eléctrica no tienen como objetivo ni como consecuencia dañar o desaparecer a la CFE. Por el contrario, es el establecimiento de un marco que permita la coexistencia de la inversión privada y la competencia, lo que permite la sustentabilidad financiera y
y el crecimiento de la CFE. Insisten que es una contrarreforma que condena a la CFE de manera irremediable a perder montos crecientes de recursos y a depender de crecientes subsidios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para subsistir, con lo que se vulnera el objetivo del presidente López Obrador de no incrementar los niveles de endeudamiento ni poner en riesgo las finanzas públicas. Evidentemente, el Consejo Coordinador Empresarial no está muy feliz con esta reforma en la que en realidad, más allá de controlar la CFE, nuevamente se retoma el carácter estatal que se había perdido durante décadas y que es prácticamente uno de los objetos del neoliberalismo, el hecho de desaparecer el rol del Estado dentro de lo que ocurre en la vida pública y de no gestionar también los recursos naturales y su explotación. Por eso es que el tema del litio es tan importante y lo hemos hablado aquí en múltiples ocasiones. En realidad fue el tema del litio el que permitió, ¿no? Un golpe de Estado en Bolivia, y que hoy en México se hable no de nacionalización, no de estatización, pero sí del control del recurso natural por parte del Estado. Es bastante fuerte y esto también es parte, no solamente de la industria eléctrica, que no es menor, pero es parte de por qué justamente se está tratando, se hace ese tipo de comunicados por parte del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, ahí vamos a estar viendo las respuestas, vamos a estar viendo lo que acontezca en materia de la reforma energética. Y tampoco quería dejar pasar este comunicado que han sacado, que lo tomamos durante la semana y que no lo vi replicado en diferentes lugares, una carta firmada por el senador de la Florida, Marco Rubio, y también por el senador Rick Scott. No es menor también que sea desde Florida, donde se lanza un comunicado a la política exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente cuando aquí en Estados Unidos, específicamente en la parte de Florida, esta ultraderecha latinoamericana, ¿no? Cubana, venezolana, pues tienen, ¿no? En sus manos la capacidad de desestabilizar y generar golpes de Estado en países con gobiernos democráticamente electos. ¿Qué dice en esta carta? Que espero se tome, digamos, se le dé la trascendencia necesaria. Es una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, y dice que escriben para expresar nuestra decepción tras sus recientes acciones y declaraciones, las cuales son incompatibles con los valores democráticos que tanto apreciamos. Es una carta en el marco de la cumbre de la CELAC que se dio a cabo en la Ciudad de México. Si tenemos entendido que usted busca servir como mediador entre los líderes de diversos países de América Latina, quienes representan diversos puntos de vista y creencias. No esperaríamos menos del líder de un país democrático tan trascendente como México. Esperamos que su decisión de recibir al narcodictador Nicolás Maduro y el títere de la dictadura cubana Miguel Díaz-Canel no sea indicativo de un alejamiento de los principios de su país en el respeto por la democracia y la libertad. Como senadores del estado de la Florida, representamos a una gran comunidad de mexicanos, venezolanos y cubanoamericanos. Su reciente decisión de recibir a Maduro y Díaz-Canel durante las celebraciones del Día de la Independencia de México ha disgustado a muchos miembros de estas comunidades. Por más de 6 décadas, los hermanos Castro y ahora Díaz-Canel han oprimido al pueblo de Cuba. Después dice, de igual manera, nos decepciona que haya recibido a Maduro y haya derogado los compromisos internacionales de México para abordar el crimen organizado transnacional. México es signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2000, que estipula que los países cooperarán en materia de extradición de delincuentes. Y es que justamente recordemos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos el año pasado acusó a Maduro de participar en una conspiración de narcoterrorismo y para importar cocaína a Estados Unidos, cosa que no se ha hecho con Iván Duque, en el caso de Colombia, pero bueno, y dice como tal, Maduro debió ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar juicios por estos cargos tan pronto como pisó suelo mexicano.
Por décadas nuestros países han cooperado contra el nefasto tráfico de narcóticos que destruyen comunidades en ambos lados de la frontera. Como parte de esta cooperación, México ha sido sumamente receptivo en la extradición de otros criminales involucrados en estos delitos. El narcodictador Nicolás Maduro no debería ser la excepción. Es con el más profundo respeto por el pueblo de México y los valores democráticos del país que lo instamos a tomar medidas al respecto. Nuestros países se han beneficiado mutuamente en muchas décadas de estrecha cooperación y hermandad. Estamos listos para ayudarle a tomar estas medidas y profundizar aún más la relación entre México y Estados Unidos. Ahí está una carta, insisto, desde Florida, que no es menor, que venga de la Florida, de los senadores de Florida, de una ultraderecha pues estadounidense, que generalmente son quienes, por ejemplo, Marco Rubio definía la política exterior también en América Latina, pues que definía, colaboraba a que estos ataques fueran mucho más profundos y precisos en contra de Cuba y Venezuela. Esto está ocurriendo. Y también hay una nota que, bueno, evidentemente no quisiera dejar pasar en este breve programa, que tiene que ver con la presencia de Felipe Calderón. Ustedes lo habrán visto en España y no vamos a darle más rating no, a sus declaraciones. Sin embargo, se atrevió a hablar de la política de seguridad de México durante su sexenio, estando de viaje, en donde seguramente en algún momento tendrá que pedir asilo. Presumió, por ejemplo, presumió entre otras tantas cosas la construcción de una policía de máxima confianza que superaron exámenes de confianza, toxicológicos, el bolígrafo, mientras el exsecretario de Seguridad, recordarán, Genaro García Luna, se encuentra acusado de vínculos con el cártel de Sinaloa. Vaya hipocresía de un personaje que también no es menor y que tiene que ver con una alianza regional de las ultraderechas en América Latina. Y bueno, también ya por último, porque tenemos muchas cosas que hacer, esperemos que los podamos ver aquí en Nueva York. eh, Creo que no se ha dimensionado lo trascendente, histórico y maravilloso de esta nota. Hasta el momento, desde el inicio del sexenio, en México se han repatriado desde diciembre del 2018 5.746 bienes, en su mayoría arqueológicos, que forman parte de algunos de estos bienes materiales de las 5.000 piezas históricas, ¿no? Esta muestra de la grandeza de México, que está en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, que cuenta también con los últimos hallazgos arqueológicos en el país y que también, bueno, ha sido parte de las alianzas internacionales generadas durante este sexenio para que regresen, para que vayan y repatrien estos bienes. Entonces, en menos de 3 años de sexenio, la Secretaría de Cultura fue quien anunció, sobre todo la secretaria fue la que anunció, Alejandra Frausto, que bueno, en el marco de los actos de conmemoración de los 200 años de independencia, anunció que van a ser más, que van más de estas, son ya más de 5.000 obras repatriadas en menos de 3 años de la actual administración. Entonces, bueno, eso es un breve resumen de lo que ha ocurrido durante esta semana, algunas de las notas más trascendentes. Vamos a estar al pendiente de las reacciones de la reforma eléctrica, que no es menor, insisto, aunque no se trata de una nacionalización, estatización propiamente. Lo cierto es que está reconfigurando el rol del Estado mexicano en la participación de la explotación, que también habrá que ser muy claros y claras. El hecho de que no se nacionalice, eso no quita que tengamos que ser bastante críticos y críticas también con el proceso de extractivismo, que no necesariamente tendría que ser la prioridad cuando pensamos del desarrollo, ¿no?, de nuestros países, de nuestras naciones, seguir continuando con una lógica extractivista. El medio ambiente nos los está cobrando todo el tiempo, de tiempo completo, así que habrá que repensar también eso en el fondo. Entonces, pues bueno, aquí les dejo estos titulares. Soy Alina Duarte. Nos vemos el próximo domingo con más tiempo, con más calma. Vamos a estar hablando de muchos temas que tenemos ya ahí entrevistas preparadas durante esta semana para el próximo domingo para hablar de México, América Latina y el mundo. Insisto, bueno, soy Alina Duarte, les mando un abrazote desde Nueva York. Estén al pendiente de las redes sociales para saber en dónde vamos a estar dando estos talleres, en dónde vamos a estar participando para que quienes estén acá, nuestros paisanos, nuestras paisanas, nos podamos encontrar en algún momento y también el próximo fin de semana tal vez estemos por Washington, D.C. Así que bueno, nuevamente gracias, les mando un abrazote, se me cuidan, nos vemos el lunes en Sin Censura Nocturna.
nocturno y el próximo domingo también aquí en este su espacio. Les mando un abrazote, nos vemos el próximo domingo.